Pues bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Anteriormente estuvimos revisando pues algunos problemas con semejanzas de triángulos y el día de hoy vamos a empezar a revisar el siguiente tema que son los polígonos. Nosotros vamos a denominar a un polígono como aquella figura plana y además cerrada que delimita segmentos de recta, es decir, tiene por ahí, pues obviamente, unas rectas que al cruzarse, pues bueno, nosotros ahorita vamos a identificar justamente cuáles son los elementos que la conforman. Estos polígonos nosotros los vamos a clasificar de dos tipos. Los polígonos regulares, en los cuales todos sus lados son iguales, y los polígonos irregulares, donde todos sus lados son diferentes. Cada uno de estos polígonos pues también tiene su respectiva clasificación acorde al número de lados que presenta. Por ejemplo, el polígono de 3 lados pues ya sabemos que es un triángulo, el polígono de 4 lados es un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Dentro de los cuadriláteros pues tenemos, por ejemplo, a los cuadrados, a los rectángulos, a los rombos. Después, el elemento que tiene 5 lados lo conocemos como pentágono, el que tiene 6 hexágono, y así sucesivamente. Esta lista, pues ustedes la pueden encontrar en el material que tienen disponible en formato PDF para que vean el nombre acorde al número de lados que tiene cada uno de nuestros polígonos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que conforman a nuestro polígono? Obviamente, como ustedes pueden apreciar en la figura, nosotros tenemos a los vértices. Los vértices son aquellos puntos en donde concurren todas las rectas, es decir, todos los lados. Aquí las tenemos delimitadas por el punto A, B, C, D, E y F. ¿De acuerdo? Son los vértices de nuestra figura. Después tenemos los lados o las aristas. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues estamos hablando de segmentos de recta. Por ejemplo, el segmento AB, BC, CD, DE, EF. ¿De acuerdo? Y pues AF. Ahora bien, tenemos, pues como ustedes lo pueden apreciar, ángulos interiores o ángulos internos. Por ejemplo, el ángulo B. ¿De acuerdo? Y debemos tener más bien mucho cuidado porque la magnitud de cada ángulo interno varía dependiendo de cada uno de nuestros polígonos. ¿De acuerdo? La fórmula para que nosotros podamos encontrar el valor de nuestro polígono, el valor más bien del ángulo interno de nuestro polígono es con la siguiente fórmula. Alfa es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 sobre n. ¿De acuerdo? Y también es importante saber que las sumas internas de los ángulos, pues muchas veces van a variar dependiendo del número de lados que nosotros tengamos. En este caso, para encontrar la sumatoria total de los ángulos internos, tenemos la fórmula S es igual a 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra de las partes importantes que tenemos dentro de nuestros polígonos es la siguiente. Tenemos las diagonales. Una diagonal es la recta que va de un vértice a otro, pero estos vértices no necesariamente tienen que ser contiguos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí podemos ver con una línea verde la diagonal que va de C a F, ¿de acuerdo? Y pues obviamente los lados no son contiguos o no son laterales. En este caso, vamos a encontrar el número de vértices con dos fórmulas. Perdón, el número de diagonales con dos fórmulas. Una de ellas es cuando tenemos o cuando necesitamos obtener justamente el número de diagonales desde un solo vértice. En este caso lo vamos a manejar con la letra D minúscula y esto va a ser igual a n menos 3. ¿De acuerdo? No olviden que n pues es el número de vértices justamente que estamos trabajando. O el número de lados. En este caso, pues vamos a decir que desde un vértice tenemos d minúscula igual a n menos 3. Ahora, si queremos el total de las diagonales dentro de nuestro polígono, vamos a aplicar la siguiente fórmula. N multiplicado por n menos 3 sobre 2.
Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a verlo incluso con la figura que tenemos ahorita registrada. Bueno, antes de pasar a eso, el segmento de recta que va desde F a G, este segmento está fuera de nuestro polígono, no forma parte del polígono. Sin embargo, nos sirve para también encontrar otro elemento que son los ángulos externos. En este caso, pues no es necesario que nosotros lo revisemos porque los temas que nos atañen o los puntos elementales pues son justamente los ángulos interiores, las diagonales, vértices y lados, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que hagamos por ahí ese comentario. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que ocurre con el cálculo de las diagonales. Fíjense, yo, por ejemplo, quiero obtener el número de diagonales que parten del vértice F, entonces pues vamos a empezar a dibujarlas. Esta figura que nosotros podemos observar es un hexágono. ¿Por qué? Porque tiene 6 lados, ¿de acuerdo? Y entonces pues vamos a empezar a trazar los vértices que salen desde este punto F. Vean, un lado que no es colateral a estos pues son B y D, aparte de C. Entonces trazamos esta recta y entonces el número de diagonales desde un solo vértice para este elemento, pues es igual a 3. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿qué decimos? D es igual a 3. Si nosotros aplicamos la fórmula que tenemos del lado izquierdo, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Ojo, estamos hablando de un hexágono, quiere decir tenemos 6 lados. O también podemos decir que tenemos 6 vértices. Entonces decimos, D es igual al número de lados o de vértices que es 6 menos 3. 6 menos 3, pues esto se convierte en 3, que es justamente el elemento que previamente hemos calculado. Pero ojo, esto, recuerden, solamente son los vértices que parten, perdón, son las diagonales que parten desde un solo vértice. Ahora, si queremos encontrar las diagonales totales, pues simplemente tendremos que aplicar la fórmula. D es igual a n por n menos 3 sobre 2. Y en este caso, pues de nueva cuenta decimos 6 multiplicado por 6 menos 3 sobre 2. 6 menos 3 me queda 3, multiplicado por 6, aquí tengo 18, sobre 2. Y 18 sobre 2, pues me queda como resultado un 9. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se cumple esta condición. Ya tenemos 3 vértices que salen del punto F. Vamos a marcar las que salen del punto A. Aquí tenemos otros 3 elementos. Vamos a marcar ahora las que salen del punto B o del vértice B. Tenemos A y es el único elemento que nos queda. Vamos a corroborar los siguientes. Bueno, también fíjense aquí, tengo una salida hacia D. Este vértice pues ya lo estamos considerando. Y ahora, pues para el vértice B ya tenemos las 3 respectivas líneas que nos trazan las diagonales. Vamos con el vértice C. Si se dan cuenta, tenemos solamente una línea roja, una línea azul. Por lo tanto, una línea roja, una línea verde. Nos falta trazar la diagonal que va de C a E. ¿De acuerdo? Vamos a revisar el punto D o el vértice D. Ya tenemos línea azul, línea roja y línea verde. Ya están las 3 completas. Lo mismo ocurre con el vértice E. Si nosotros hacemos el conteo, pues podemos observar precisamente que tenemos 9 diagonales totales. Entonces es importante que ustedes se aprendan estas 2 fórmulas porque es muy probable que les aparezca un ejercicio de este tipo dentro del examen. Si les piden las diagonales desde un solo punto, entonces aplicaremos la fórmula D igual a n sobre 3, donde n, recuerden que es el número de vértices o el número de lados. Las diagonales totales, pues aquí simplemente aumentaríamos la n fuera de nuestra resta y todo eso dividido sobre 2 y con ello encontraremos el número de diagonales totales. Bien, ahora, dentro de nuestros polígonos, también conocidas como figuras geométricas, nosotros tenemos 3 elementos indispensables: los perímetros, las áreas y el volumen. Vamos a empezar con lo primero.
el perímetro. Un perímetro es aquella magnitud que nos va a permitir determinar la suma de las longitudes de los lados de un polígono. Acuérdense, cada uno de los lados, pues aquí en este caso estamos trabajando con un cuadrado, L, L, L y L. Acuérdense, la figura geométrica del cuadrado, pues es un cuadrilátero, tiene 4 lados, en este caso, pues la característica es que los 4 lados tienen la misma magnitud. Entonces, encontrar el perímetro es encontrar la sumatoria justamente de la magnitud de los lados. Para un cuadrado, la fórmula para encontrar su perímetro es igual a 4 veces el valor de L. ¿De acuerdo? Sumar L más L más L más L y encontramos pues justamente el valor del perímetro. Ahora, el área. Un área justamente ahora va a ser la región del plano que está limitada por los lados de dicho polígono, es decir, la cantidad de unidades que se encuentran delimitadas por justamente nuestro perímetro. Para un cuadrado, el área va a ser igual al lado al cuadrado, es decir, lado por lado. Ojo, recuerden, aquí ahorita solamente estamos trabajando con un cuadrado. Ustedes en el material van a poder consultar las fórmulas para perímetros, áreas y volúmenes de los diferentes cuerpos geométricos. Ahora sí, vamos con lo siguiente, el volumen. Ahora, este valor va a ser la magnitud del espacio ocupado por un cuerpo geométrico. Ojo, que ahora ya estamos hablando de un cuerpo geométrico. Si nosotros revisamos este cuadrado que tenemos ubicado por aquí, pues estamos trabajando realmente en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque esto también nosotros podríamos colocarlo dentro de nuestro plano cartesiano. Ustedes recuerdan, el plano cartesiano trabaja en R2, es decir, un plano de 2 dimensiones con X y Y. Ahora, esto recuerden, es una figura geométrica o también conocida como polígonos. Ahora, ¿a qué nos referimos con la parte del cuerpo geométrico? Pues entonces, aquí en este caso, estamos hablando de un trabajo de 3 dimensiones. Es decir, a partir de un cuadrado que trabaja en 2 dimensiones, nosotros podemos tener una dimensión extra, que en este caso va a ser el eje de las X, de las X, Y y Z, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros ahora estaremos conformando un cubo. Imagínense, este cubo pues puede ser un dado, puede ser una caja, puede ser un cubo de hielo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, como les reitero, estamos trabajando ahora en 3 dimensiones. Esto, pues ustedes ya lo van a ver justamente cuando ingresen a preparatoria. Las 3 dimensiones son las siguientes: el eje de las X, el eje de las Z y el eje de las Y, que más adelante lo van ustedes a determinar. Nosotros, pues trabajando dentro de este nivel de matemáticas, pues esos 3 niveles simplemente los encontramos o los conocemos como largo, ancho y alto, aunque en realidad se está trabajando con los ejes X, Y y Z. Para encontrar el volumen de un cubo, pues acuérdense, también el valor, en este caso, va a ser exactamente el mismo para el alto, el largo y el ancho. Por lo tanto, la fórmula para encontrar el volumen de un cuadrado, aquí recuerden, solamente estamos trabajando con el cuadrado, va a ser igual al lado al cubo. Y entonces, pues ustedes ya tendrán que aprenderse las diferentes fórmulas que tenemos para encontrar perímetros, áreas y volumen. Otra cosa importante que hay que especificar es la siguiente. Aquí, para el perímetro, estamos trabajando con unidades simples. En el área, estamos trabajando con unidades al cuadrado. Y en el volumen, estamos trabajando con unidades cúbicas. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, si ustedes tienen algún ejercicio en el cual les pidan el volumen, por ejemplo, de una pirámide, pues entonces la expresión de la magnitud tendrán que acompañarla con sus respectivas unidades al cubo. ¿A qué nos referimos con las unidades? Pues la pirámide se las pueden dar en metros, centímetros, milímetros, kilómetros, etcétera, ¿de acuerdo? Pero estos al final tienen que llevar la representación de unidades al cubo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, pues justamente
con este cuadrado que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ahora nos piden encontrar el perímetro, área y área para un cuadrado que tiene 2 metros por lado. Entonces, déjenme por aquí, voy a borrar lo que tenemos de este lado, aprovechamos la parte superior de nuestro pizarrón. Bien. Para el área, pues ya nosotros conocemos, perdón, para el perímetro, vamos a empezar con el perímetro, ya conocemos la fórmula. Perímetro es igual a 4 veces el valor del lado. Recuerden que esta fórmula solamente es para un cuadrado. Entonces, sustituyendo valores, ¿qué decimos? El perímetro es igual a 4, que multiplica a 2 metros. Ojo, porque estoy colocando las unidades. 4 por 2, pues esto se convierte en 8 metros. El perímetro de este cuadrado es igual a 8 metros. Vamos a encontrar ahora el área. La fórmula para encontrar el área de un cuadrado es igual a L al cuadrado. Entonces, si hacemos la sustitución, área es igual a 2 metros al cuadrado. En este caso, este cuadrado va a afectar al 2 y también afecta a las unidades. Acuérdense de cuando trabajábamos con el lenguaje algebraico. Entonces, ¿qué decimos? 2 al cuadrado, esto se convierte en 4, y m al cuadrado, pues tenemos metros cuadrados. ¿De acuerdo? Eso, si nosotros lo visualizáramos como partir un campo o un mosaico, pues lo que tenemos es lo siguiente. Acuérdense, la magnitud de nuestros elementos o de cada uno de estos cuadritos valdría 1. Entonces, de ahí justamente es donde surge este 4 metros cuadrados. Ahora, vamos a determinar el valor del volumen. El valor del volumen para un cubo es igual a L al cubo. Entonces, si sustituimos, el volumen es igual a 2 metros al cubo. De nueva cuenta, esta potencia me va a afectar a ambos elementos. 2 al cubo, pues es multiplicar 2 por 2 por 2. Esto nos queda como resultado un 8. Y m al cubo, pues simplemente me queda m cúbico. Entonces, los resultados para este cuadrado y este cubo de 2 metros de lado son los siguientes. El perímetro es igual a 8 metros, el área es igual a 4 metros cuadrados y el volumen es igual a 8 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Dentro de nuestras figuras geométricas, pues vamos a retomar ahora nuestro triángulo. ¿De acuerdo? Este triángulo que tenemos dibujado, nosotros lo identificamos como un triángulo rectángulo. Recuerden, en la clasificación que veíamos anteriormente, los triángulos rectángulos son aquellos en los cuales tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dentro de estos triángulos rectángulos, nosotros tenemos un teorema que es muy conocido, que es justamente el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Establece la relación que tenemos entre los lados del triángulo rectángulo. Y en este caso nos indica que la hipotenusa, que en este caso es el lado más largo y es el lado opuesto al ángulo recto, entonces a este C lo vamos a llamar hipotenusa. El valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los catetos cuadrados. En este caso, fíjense, cada uno de estos elementos, esta es la hipotenusa, el lado A, pues lo vamos a llamar cateto, el lado B también va a ser un cateto, y entonces si nosotros queremos representarlo en una fórmula, esto sería igual a ¿qué? C cuadrada es igual a A cuadrada más B al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos. A partir de este elemento nosotros podemos encontrar pues también los diferentes valores, por ejemplo, para la hipotenusa o para cada uno de los catetos. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, de la cual desprendemos las siguientes unidades. El valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Lo único que hice fue despejar a c. Tengo una potencia cuadrada, recuerden. La operación inversa, pues es la raíz cuadrada. Después, si queremos encontrar el valor de alguno de los catetos,
aquí tendríamos, por ejemplo, para A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos el otro cateto al cuadrado, ¿perdón? C cuadrada menos B cuadrada. O si queremos encontrar el valor de B, pues de nueva cuenta, la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, estas tres fórmulas, apréndanselas, ténganlas por ahí anotadas en algún formulario, porque posiblemente las van a utilizar en alguno de los ejercicios. Por ejemplo, nos dan el siguiente elemento. Nos dan, vamos a poner por aquí, ejercicio, y nos indican lo siguiente. Nos dan un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? No olviden, para aplicar el teorema de Pitágoras siempre es necesario que tengamos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo recto. Nos dicen que tenemos, por ejemplo, aquí 7, 25, y por aquí nos dan el valor de X. Entonces nos piden encontrar justamente cuánto vale X. Ahora, si ustedes revisan y analizan justamente las magnitudes que tenemos, de este lado, la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto a nuestro ángulo recto. Por lo tanto, pues podemos decir que C es igual a 25. Y ahora, los otros dos elementos pues son catetos. Aquí podemos decir que A es igual a X y podemos decir que B es igual a 7. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos, pues en el valor en el cual tenemos una incógnita es para encontrar nuestro cateto A. Entonces, revisamos las ecuaciones que anteriormente trabajamos, que anteriormente ya obtuvimos, y simplemente bastará con que nosotros llevemos a cabo una sustitución. Entonces, ¿qué decimos? Que A es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos B al cuadrado, que en este caso es 7 al cuadrado. Y empezamos a desarrollar. A es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado. Aquí recuerden, pues tienen que aprenderse por ahí sus tablas o aplicarla de manera manual. No les van a dejar sacar calculadora, entonces decimos 25 por 25, esto se convierte en 625. Menos 7 al cuadrado, 7 por 7, pues esto se convierte en un 49, ¿de acuerdo? Y entonces llevamos a cabo la resta. 625 menos 49, esto me queda como resultado la raíz de 576. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con esta raíz de 576. Si nosotros la sacáramos con calculadora, pues esto nos va a quedar como resultado que el valor de A es igual a 24. ¿De acuerdo? La raíz cuadrada de 576 nos da como resultado por ahí un 24. Entonces el valor del lado A o del cateto A es igual a 24. Recomendación, no lo olviden, vayan generando por ahí ustedes una tablita en la cual anteriormente les había pedido que llegaran hasta el 20 por 20, pues ahora lo que van a ir haciendo es encontrar 21 por 21, 22 por 22, y así hasta llegar a 30 por 30, ¿de acuerdo? ¿Esto a qué nos va a servir? Pues a tener ya valores por ahí previamente calculados, que al momento de nosotros visualizarlos, pues podemos resolverlo de manera inmediata. Obviamente aquí pues estamos trabajando con valores muy grandes. Les voy a poner un siguiente ejemplo. Voy a borrar las magnitudes que tenemos en ese triángulo para que ustedes puedan resolver el ejercicio. Por ejemplo, ahora nos están dando los siguientes valores. Aquí fíjense, tenemos que este cateto vale 4, este cateto vale 3, y ahora tenemos que encontrar el valor de nuestra hipotenusa. Entonces, por los elementos que tenemos del lado derecho, sé que es la hipotenusa, pues ahora vale, A vale 3 y B vale 4. Bien, tenemos entonces este triángulo rectángulo en el cual ahora necesitamos, pues como ya lo habíamos comentado anteriormente, calcular el valor de la hipotenusa. Verificamos dentro de estas tres ecuaciones, la que necesitamos, que en este caso es el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, 3 y 4.
C es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, nos queda 9. Más 4 al cuadrado, nos queda 16. Esto es igual, 9 más 16, pues se convierte en un 25. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, X es igual a 5. Ojo, ¿eso de qué nos va a servir? Si ustedes se fijan con el ejemplo anterior, teníamos por aquí que X valía 25, por aquí tenemos un 7 y por aquí tenemos un 24. Ahora tenemos 4, 3 y 5. La hipotenusa siempre va a ser el lado con la magnitud más grande. Es decir, aquí no podemos tener un número más pequeño que el valor de los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, en el material que tienen por ahí disponible, hay más ejercicios para que ustedes puedan ir trabajando con los temas que vimos en las clases anteriores y el día de hoy, con respecto a polígonos, figuras geométricas, perímetros, áreas, volúmenes y también pues esta parte de el teorema de Pitágoras. Nos vemos para la siguiente clase.